Regresamos y estamos conversando con el doctor Alejandro Báez, quien es el director de la Comisión de Emergencia y Gestión Sanitaria. Alejandro ha hecho un trabajo arduo desde el mes de marzo hasta el día de hoy. Le quedan 13 días. Hay una comisión de transición. Ya vamos a hablar de cómo será esto. Pero Diana le acaba de hacer una pregunta sobre un tema muy importante, un brote que ha habido en Nagua. Y el Colegio Dominicano, la filial de María Trinidad Sánchez, está pidiendo, que haya una intervención como la hubo en Duarte. Nos preguntamos, todavía quedan 13 días para que las nuevas autoridades asuman. ¿Se va a tomar acción en Nagua? Bueno, de nuestra parte estamos en la mejor disposición de colaborar con que se haga una intervención en Nagua. Y que se reproduzca el buen modelo de valor público que establecimos en la provincia de Duarte. Ese modelo funcionó, ese modelo se reprodujo en otras provincias y ese modelo, por decisiones de algunas autoridades, no se ha reproducido en todo el territorio. Yo entiendo que lo de Nagua, yo no tengo mucho los datos, yo entiendo que hay, número uno, hay que cuidar a los profesionales de salud, hay que darle los protocolos, hay que darle el equipo de protección personal, y hay que darle el entendimiento de que todo paciente debe considerarse que tiene COVID hasta que se demuestre lo contrario. Yo soy especialista en emergencia, en terapia intensiva. Yo veo pacientes una semana al mes, todavía, una semana al mes. Yo no entro a ver ningún paciente sin una mascarilla, sin mi bata, sin lavarme las manos. Todo paciente tiene COVID hasta que se demuestre lo contrario. Alejandro, entonces, ¿quién tiene control de que se tomen ese tipo de decisiones? Estamos hablando de que de 100 pruebas, 90 dieron positivos, parte personal médico de un hospital y parte de la comunidad, que hay un brote importante. Y me imagino que la respuesta sanitaria en ese lugar no debe ser la mejor. ¿Quién tiene? Estamos viendo como, no sé, se supone que la Comisión de Emergencia, Ministerio de Salud Pública, la Comisión de Alto Nivel, deben estar reunidos todas las semanas tomando decisiones en conjunto. ¿Quién tiene que dar respuesta a eso? Porque como decía Diana, el ministro de Salud Pública dijo que hasta que eso no se pase a la información general, él no podía darla a conocer, que él no sabía de eso. Bueno, nosotros tuvimos una reunión del comité el jueves de la semana pasada. Tenemos reuniones semanales y comunicaciones diarias. El tema de Nagua sí lo hemos estado dando seguimiento desde el Centro de Fusión de Inteligencia Epidemiológica que elabora con la OPS, con la CDC, con el Ministerio de Defensa. Por solicitud del ministro de Salud, todos los aspectos operativos a nivel provincial le corresponde al Ministerio de Salud Pública. Y nosotros entramos en una capacidad de apoyo. Nosotros con gusto entramos en una capacidad de apoyo con lo que son los modelos de atención, con lo que son el modelo de valor público y con lo que son las coordinaciones necesarias. Entonces, ¿diría usted que hay una centralización en el ministro de Salud, en el Ministerio de Salud Pública? Y si tomamos a Nagua como ejemplo, vemos que hay una falta de trazabilidad de los casos. ¿Cómo se le está dando seguimiento a los casos? Sí, primero se le hace la prueba y el resultado sale 14 días después y después el ministro dice que tienen que esperar que esos datos ingresen en el SINAVE para ellos tomar acción. Ya ahí estamos perdiendo tiempo. Entonces, eso demuestra una falta de seguimiento de los casos de coronavirus. ¿Cómo vamos a cortar el contagio si esas son las medidas que está tomando el Ministerio de Salud Pública? Sí, yo, bueno, honestamente, a 13 días de una transmisión, yo creo que la voz, el mensaje tiene que ser de unión y de colaboración y de sinergia. Las decisiones del ministerio quizá puntualizan un poquito de diferencia en estilo. Yo entiendo que el coronavirus nos da ventanas donde podemos ser proactivos, preventivos, pero también hay ocasiones donde hay que trabajar de una forma reactiva, ágil. Claro. Entender que si hay una necesidad ahora, mucha burocracia y muchos protocolos no ayuda y hay una capacidad de respuesta. Hay que decir, el Ministerio de Salud Pública es el órgano rector, siempre ha sido. La voz cantante siempre la ha tenido el Ministerio de Salud Pública, inclusive cuando se pasó de estado de emergencia a estado de epidemia, con lo que amparaba la ley 4201, el absoluto órgano rector del manejo de la pandemia fue el Ministerio de Salud Pública, por ley. Al pasar de estado de pandemia se empoderó, los atributos los tenía el Ministerio de Salud Pública y en ese momento se hicieron una serie de acciones propias, se aprendió una serie de procedimientos e intervenciones, pero
quizá lo otro que quiero puntualizar, porque es que al final, y agradezco la oportunidad, porque cuando uno entra en un tiempo operacional, hay una serie de cosas que uno asume que el otro sabe, porque uno está ocupado trabajando soluciones. Pero en esta semana yo me he percatado de que no hay una visión clara de la diferencia entre la alta comisión, el comité de gestión y la responsabilidad del Ministerio de Salud Pública. O, por ejemplo, la capacidad operacional que la representa el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Defensa. Todo eso son elementos que quizá vale la pena aclarar en ese contexto. La alta comisión trabaja lo que es políticas públicas y estrategia a un nivel macro, interministerial y sobre todo con un enfoque no solamente en salud pública, sino en seguridad nacional. Como la pandemia afecta a la seguridad de la República Dominicana en diferentes ángulos, ya sea económico, social. El comité nuestro siempre ha funcionado como un órgano que apoya al Ministerio de Salud Pública. El ministro de Salud es el coordinador del comité, es quien coordina el comité. Entonces, el comité trabaja una parte ya de estrategias y operaciones junto al Ministerio de Salud Pública. Pero hay que entender que con la separación de la responsabilidad rectora del Ministerio de Salud Pública y la parte de prestación de servicios del Servicio Nacional de Salud, la parte operativa, la parte asistencial la tiene el Servicio Nacional de Salud. Y desde la perspectiva de la pandemia, el Ministerio de Defensa con la Policía Nacional y el Centro de Operaciones de Emergencia tienen los recursos para desplegar en operativos y articular una respuesta ya operacional de campo. Entonces, todo esto yo lo quería aclarar porque María Cela hizo una pregunta sobre la transición y quiero hacer la siguiente analogía. Como médico de emergencia y como médico especialista en terapia intensiva, está estudiado y evidenciado que el momento más crítico es el handoff, el pass-off o la transición, donde un médico le entrega un paciente enfermo a otro médico que no conoce la historia de ese paciente. Si ese handoff no es óptimo y no se comunica todo por la ley, por el libro, se cometen errores que pueden costarle la vida al paciente. Entonces, imagínense ustedes ahora esta posición. Yo me quito mi sombrero de médico de emergencia, donde yo sé que el momento más importante es cuando yo le estoy haciendo la historia a un médico que me va a recibir la guardia a mí. Y ahora estamos en un proceso donde se va a recibir la guardia a una nación de 31 provincias, un distrito nacional, 10.4 millones de habitantes en el medio de una pandemia, con miles de enfermos. Y a propósito de eso, Alejandro, entonces, ¿cómo está la comunicación con el equipo de salud de Luis Abinader que se conformó justamente para este momento de transición? ¿Ustedes cuántas reuniones han tenido? ¿Han podido trabajar de manera conjunta? ¿Cómo se está preparando esa transición? Hemos visto una pública. Protocolar. Sí, hubo una reunión pública que se hizo en el Palacio. Yo personalmente he tenido más de 10 reuniones. Ellos han trabajado con nosotros en la reunión de los miércoles de inteligencia epidemiológica. Yo me he juntado con el doctor Plutarco Arias en múltiples ocasiones, le escribo todos los días, nos llamamos interdiario. Hablo con Edward, el viceministro, con la doctora Costa, estoy en comunicación directa con la vicepresidenta electa. En ocasiones el presidente electo me escribe, a veces a la 1 de la mañana, a veces a las 10 de la mañana, y me hace preguntas y me convoca a reuniones. La disposición de colaborar y de trabajar esa sinergia existe. Eso tranquiliza. Existe. El que no se haya hecho pública, hay una serie de razones. Yo, por ejemplo, puedo comunicar que desde presidencia se pidió que toda información oficial y formal asociada a la transición la maneje el ministro Montalvo. Ya hay unos temas ahí de política de transición que hay que respetarlo. Yo soy un ignorante de política, yo no soy de ningún partido, yo no conozco estos temas. A mí me pidieron que entendiera la sensibilidad política de la transición más corta en la historia moderna dominicana. Yo con lo que contribuyo es con entender, bueno, estamos en el medio de una pandemia, hay una serie de conocimientos y experticios que nosotros podemos comunicar. Tenemos 4 meses, o sea, este es otro tema. Yo no nací experto en COVID, yo no me formé en covidología.
Yo empecé a aprender estos temas de COVID en enero, cuando en Georgia me dicen, ay Alejandro, tú sabes de estos temas de pandemia, yo quiero que tú me organices el sistema comunitario, el sistema de la emergencia y el sistema de intensivo del estado de Georgia. Entonces, en ese proceso empiezo a aprender de COVID. En marzo, a final de marzo, me llaman para ayudar en República Dominicana y en abril entramos. Yo tengo personalmente 7 meses trabajando COVID. Yo me he hecho experto en base a experiencia del campo y el conocimiento de trabajando en el país. Y mi último punto es el siguiente. Yo estoy en la mejor disposición de ayudar a las autoridades entrantes a tener ese conocimiento de esa entrega, no solamente en papel, sino la experiencia de campo necesaria para operacionalizar esas ideas. Y al final, el principal elemento es que no debe ser la voz de un solo actor. En este momento tiene que ser la voz de todos los actores que han trabajado de un ángulo o de otro la pandemia, y que esa voz sea lo que se comunique para que las autoridades entrantes tengan una mejor visión de lo que está pasando. Es muy importante eso que tú acabas de decir en este momento, que no haya protagonismos, que no haya centralismos, que todos los errores que se han cometido, así como los aciertos, se expongan, porque para que las nuevas autoridades no cometan los mismos errores por desconocimiento, es importante que ustedes comuniquen todo eso, porque evidentemente hemos cometido errores en el manejo de esta pandemia, porque llevamos ya 5 meses y en lugar de bajar, seguimos subiendo, independiente de que hayan habido elecciones, independiente de la política mezclada con todo eso. A mí me parece que todavía sigue habiendo política en el medio. Y yo quiero saber tu opinión honesta y sincera. ¿Todavía está politizándose este proceso de transición que en este momento debe ser de colaboración mutua por el bien del país? Mi respuesta sincera es la siguiente. En el más alto nivel no existe el capitalizar en la política, existe el interés en hacer lo correcto por la nación. Eso yo me consta, tanto del equipo entrante como del equipo saliente. Ahora, hay actores asociados a la política que en su proceso de cabildeo, y hay que decirlo, en su proceso de cabildeo están queriendo malignificar acciones, están queriendo denegar realidades, y todavía están utilizando el COVID como un ingrediente para crear un heroísmo post Julio 6. Que es lo otro curioso. Son personas que no dijeron nada, ni hicieron nada, que tú les preguntas, ¿qué tú has hecho por el COVID? Nada antes del 5 de julio. Pero ahora el 6 de julio son unos grandes héroes que quieren hacer todo por la patria. Entonces, al final, hay que entender lo siguiente. Esto no es un tema de pay-per-view. Hay que estar en el ring echando el pleito. Y el único que se le pegan los golpes es el que está en el ring echando el pleito. Y este tema no es para estar de espectador, mirando y criticando. Este es un tema que es una pandemia, que seres humanos están sufriendo, que seres humanos están perdiendo la vida. Que yo considero lo más inmoral es politizar para ganancia personal el sufrimiento de otros seres humanos. Que reajusten su brújula moral y que entiendan que juntos, colaborando, trabajando, ofreciendo soluciones, que vamos a salir. Entonces yo digo, no hay, con los equipos que yo he trabajado, el corazón está en el sitio correcto. Okay. Ahora, la transmisión de información, la comunicación de todo lo que se ha hecho, tanto bueno como malo, tiene que necesariamente continuar fluyendo de una forma óptima todos los días hasta la transmisión de mando el 16 de agosto. Muchas gracias, Alejandro. Hay algunas preguntas que se nos quedaron del público que hablaban de las pruebas. Hemos escuchado acusaciones al sector privado de estar monopolizando las pruebas, y esas me imagino que con Carlos Rodríguez podremos responderlas, porque tenemos al infectólogo Carlos Rodríguez, muy amigo tuyo también, que está en la subcomisión y donde ustedes han intercambiado en múltiples ocasiones. Gracias por el trabajo que has hecho. Ojalá que lo que acabo de decir se ponga todo el mundo de acuerdo y realmente se trabaje, porque para el público quiere saber qué es lo que van a hacer las nuevas autoridades, porque quedan 13 días. Nosotros queremos saber
¿Cuáles son las decisiones que se van a tomar? Porque evidentemente ahora ya más de las que se han tomado no se van a tomar. No, y de aquí a allá, porque en 2 semanas esto puede empeorar también. En 13 Eso iba a días preguntar. pueden pasar muchas Eso iba cosas, a pero preguntar. sabemos, y yo sé que tú recomendabas un lockdown. Total. O sea, 24 horas los fines de semana, durante los días de semana, menos horas de tránsito y de movilidad. Pero sabemos que eso no se va a hacer en estos próximos 13 días. Y para tranquilidad del pueblo necesitamos que esas dos comisiones trabajen conjuntamente y que se aprenda de los errores y que se eche hacia adelante con los aciertos, utilizando algunas de las mismas piezas. Porque empezar de cero, esto ahora no se va a poder. Muchas gracias, Alejandro, por haber estado con nosotros, por todo tu esfuerzo y por tu disponibilidad cada vez que te pedimos una entrevista. Bueno, gracias por la oportunidad y con gusto, si quieren hablar en otra ocasión de los temas de prueba y la colaboración con el sector privado, yo con gusto contesto todas las preguntas con objetividad y con transparencia. Sí, porque hay una cosa que la gente no sabe y yo me he enterado porque he conversado con la gente de las pruebas del sector privado y te he escuchado a ti. Ustedes nunca entraron al Laboratorio Nacional Doctor de Filló, nunca vieron lo que pasaba ahí. Aquí las cosas, vamos a decirlas claras, la comisión no ha trabajado tan unidos como debieron y las cosas están muy centralizadas y hay cosas que se han tapado. Y tú has hecho tu trabajo, lo mejor que has podido. Muchas gracias, Alejandro, por haber estado con nosotros.